Muy buenas, un día más con todos ustedes, el programa en primera persona. Hoy vamos a hablar de muchas cosas muy dispares y algunas de ellas sorprendentes. Vamos a hablar de comisiones obreras, de sindicalismo, vamos a hablar de la universidad, vamos a hablar de política, vamos a hablar de enseñanza, vamos a hablar de la defensoría de la universidad. Y como no puede ser de otra manera, tenemos hoy con todos nosotros a Isabel Viña Olay. Muy buenas noches, Isabel, y muchas gracias por acceder a venir en tus múltiples ocupaciones y además residente en Gijón. Buenas noches, Felipe, y gracias a ti por invitarme. Para mí es un placer estar aquí hoy. Pues espero que para los teleoyentes también lo sea. Mujer, ingeniera de minas. A lo largo de su vida ha tenido que romper muchos techos de cristal. Yo creo que casi infinitos, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar ingeniero de minas, éramos... Es un dato nada más para que la gente se sitúe, ¿no? Ese primer año empezamos 700 alumnos en primero de minas, ¿quién lo diría hoy en día? Y de esos 14 éramos mujeres. Buen número. Entonces, ese fue mi primer techo de cristal y a partir de ese momento pues no he hecho otra cosa que romper techos. ¿Es usted feminista? No, yo no soy feminista, o feminista tal como se entiende el feminismo actualmente. Yo creo en la igualdad del hombre y la mujer, en que podemos hacer lo mismo, pero somos distintos. Yo no quiero ser igual que un hombre y entiendo que un hombre no tenga que ser igual que una mujer. Yo hay cosas que no voy a poder hacer porque estoy limitada, yo tengo menos fuerza bruta que puede tener un hombre, pero intelectualmente estoy igual de capacitada. Por lo tanto, quiero, y yo creo que lo he demostrado, que una mujer puede hacer muchas cosas igual que un hombre. ¿Y lo de las cuotas? No la soporto. Cada uno según su valía. Si todas tienen que ser mujeres, pues todas mujeres. Si todos tienen que ser hombres, todos hombres. Pero nada de que ahora tengo que tener una cuota y tantas mujeres o el 50%. Estoy completamente en desacuerdo de las cuotas. Ingeniería de minas se ha trasladado de Oviedo a Barredo en Mieres. Victoria del rector Ignacio Villaverde sobre el alcalde Alfredo Cantelli. Bueno, se puede entender así, pero no es victoria, es necesidad. Es necesidad. La escuela de minas, en el antiguo edificio, en el edificio de la calle Independencia, ya no podía seguir. No podía seguir. No podía seguir porque estaba fuera de su tiempo y de su lugar. Y entonces el sitio era Barredos. ¿Que haya ganado el rector sobre el alcalde? Yo creo que aquí ganó, o de ganar alguien tendría que haber ganado la titulación. No la universidad sobre la alcaldía, ni la alcaldía sobre la universidad. ¿Polémica de índole universitaria o más política? Desde mi punto de vista, el alcalde lo llevó hacia la política, porque el rector pasó por todos los filtros que tenía que pasar para tomar esa decisión. Y todas las comisiones, el claustro, el Consejo de Gobierno, todos lo sacó por mayoría, por unanimidad. Entonces, desde el punto de vista de la institución universitaria, está perfectamente hecho. Si no le gusta al señor alcalde, ese ya empieza a ser su problema, porque la universidad no se mete con lo que hace el alcalde. ¿Y usted cómo valora la decisión tomada? Yo siempre fui partidaria, esto hace muchos años. Antes del año 2000, cuando se empezó a construir el edificio Barredo, yo era partidaria de que, las enseñanzas de ingeniería de minas se trasladasen. Yo era realmente partidaria, en aquel momento era profesora. ¿Por qué? Porque yo veía un futuro, veía unas nuevas instalaciones, veía unos nuevos equipamientos, frente a unas instalaciones ya muy obsoletas, muy viejas y unos equipamientos muy viejos. Yo lo veía como una oportunidad de que la titulación a la que yo pertenezco y que tiene un nombre muy poco afortunado, porque un ingeniero de minas no solamente se dedica a la mina, y lo llamamos tecnologías mineras y volvemos a caer exactamente en el mismo error,
Yo tengo compañeros dedicados a la energía, dedicados, bueno, parte, pero dedicados a la geología. Es decir, hay distintas, a la metalurgia hay distintas especialidades. Los ingenieros de minas son tan versátiles como pueden ser los ingenieros industriales, pero la palabra ingeniero industrial da lugar a que parezca que vale para todo, y sin embargo la palabra ingeniero de minas nos reduce mucho nuestro campo de actuación. Pero y la realidad es nota de corte 5, la mínima de la universidad. 9 alumnos matriculados en 2025, 21 profesores docentes. ¿Tiene sentido y futuro ingeniería de las tecnologías mineras que se impartía en Oviedo y que se imparte? Yo sí tiene 9 alumnos y sé que esto no va a ser muy popular, yo con 9 alumnos no lo mantendría. Porque tiene otro problema ese grado y que la gente lo debe de saber. Ese grado de tecnologías mineras es un grado que no tiene atribuciones, que es necesario hacer un máster para tener atribuciones, mientras que el grado que se impartía en Mieres era un grado con atribuciones, prácticamente el mismo nombre pero con atribuciones. Eso la gente no lo conoce. No, yo tampoco lo conocía. Bueno, eso pasa también en ingeniería industrial. Hay grados con atribuciones y hay un grado, que es el de tecnologías industriales, en el que yo he impartido docencia, que no tiene, y que es necesario hacer un máster. Bueno, ¿qué es esto de las atribuciones? Las atribuciones es fundamental si tú vas a tener que firmar un proyecto. Si tú vas a ser un ingeniero, un empleado más en una empresa, pues les da lo mismo que tengas atribuciones que no las tengas. Pero yo creo que la gente debe saberlo y que los alumnos deben de conocer las diferencias, y creo que no se conoce. Una falsa ingeniería se estaba dando aquí, entre comillas. No es una falsa ingeniería, es una ingeniería no completa. No completa, porque necesita... Es que en realidad tampoco los grados, vamos a ver, un grado tiene las competencias de un ingeniero técnico. Dejemos de engañar a la gente. Pongamos las cosas en su sitio. Los 3 años de antes a los 4 años de ahora. A los 4 de ahora. Pero no es una ingeniería superior. Las atribuciones son las de un ingeniero técnico. Si uno quiere tener las atribuciones de un ingeniero superior, tendrá que hacer un máster. De 2 años. De 1 año, 2 años, eso depende. Pero así todo, esos grados tienen alguna atribución. Pero hay grados, como sería el que se daba aquí, en la Escuela de Minas, en el edificio de Independencia, que no tenía ni siquiera atribuciones. Era necesario hacer el máster. Con las obras que se están acometiendo actualmente en Independencia, en la antigua escuela, ¿no es una decepción o un engaño incluso ver el nuevo uso que se le va a dar a esa escuela? Hombre, en un primer momento se dijo que esa escuela se desalojaba y pasaba a Barredo porque tenemos las facultades de formación del profesorado que están en Llamaquique. Desde luego ahí la gente no sé cómo consigue entrar, o sea, es que no viven, no respiran. Entonces era una manera de buscarles un acomodo, por lo menos un acomodo provisional. También es cierto que yo creo que luego el cambio que dio la universidad vino un poco en función de los usos del antiguo hospital universitario, del antiguo UCA, que en ese momento no se pretendía que viniese a parar a la universidad. No sé si va a venir a parar o no. El rector presenta unos planos en donde nos dice dónde van a ir ubicadas las distintas titulaciones y sobre el papel queda muy bonito, pero el papel lo admite todo. ¿Usted cree que usted o yo veremos la universidad en el UCA? Yo creo que no. Que yo no lo voy a ver. Yo, usted no sé si lo verá, pero yo no. 2023-2024. En España 91 universidades, 50 privadas, 50 públicas, 41 privadas. Y las privadas en constante aumento. ¿Cómo ve la privada? ¿Como oportunidad o como amenaza para la pública? Para mí como una oportunidad. Hace unos programas, en esta misma silla estuvo sentado el rector de la Universidad de Oviedo, que se llama Juan Vázquez, y yo, pienso exactamente igual que él.
Para mí una universidad privada es un acicate, es ponernos las pilas, es no tenerlo todo ganado. A mí me importa un pimiento, que vengan todas las universidades privadas que quieran, que tenemos una buena universidad pública y que la tenemos todavía que reforzar más. Las privadas, bueno, y además al mejor postor, esto es lo mismo que la sanidad. Hay sanidad pública, pero hay sanidad privada, cada uno escoge, uno no va en contra del otro. Sí, precisamente le iba a nombrar estos adjetivos que están asociados a la universidad pública, como es autocomplacencia, monopolio, pereza, inercia, que se le aplica a la universidad pública, ¿reales o ficticios? Hombre, yo creo que la universidad pública necesita un cambio muy profundo, pero un cambio muy profundo y que sería tendría que haber una nueva reorganización de las enseñanzas universitarias. Vamos a ver. Me voy a meter en un jardín, pero me da igual. Me meto. Las distintas leyes que ha habido sobre las universidades, lo que han hecho ha sido fomentar. Todo profesor universitario tenemos dos tipos de trabajo, la investigación y la docencia. Bueno, pues lo que han hecho ha sido fomentar la investigación. Fomentar los papers, es decir, cuanto más papers tengas y cuanto más índice de impacto, que es una manera de medir esas publicaciones, tengas, pues tú asciendes, aunque seas el peor profesor que existe bajo la tierra, porque el dar docencia bien está mal visto, digámoslo de una vez. ¿Me está diciendo que se dedica más el profesorado a cubrir sus propios papeles que a enseñar al alumno? Sí, porque es que cubrir sus propios papeles le hará ascender, enseñar al alumno le hará descender. Es así, pero es la ley. Duro, es la ley, es muy duro, pero alguien lo tendrá que decir. Es algo parecido a lo que ya dijo Juan Vázquez en su momento. Y él decía que además eso hace que los profesores no tengamos interrelación entre nosotros, porque cada uno es enemigo del otro, porque tenemos que correr para ver si yo puedo escribir más papeles que tú, y entonces yo llego antes. Entonces se está dando, yo cuando estudié la carrera, imagino que cuando usted estudió la carrera, el ser catedrático era un honor, ¿no? Pues bueno, mira, ahora mismo ser catedrático y es casi como ser ordenanza, que me perdonen los catedráticos. Pero, los ordenanzas. O los ordenanzas, casi mejor. Pero, quiero decir, cuando todo el mundo puede llegar a la misma posición, deja de tener importancia esa posición. Y es endogámica, además. Bueno, aparte de la... Se ha hecho endogámica. La endogamia puede haber existido siempre, pero tampoco es tan importante que sea endogámica o no. ¿Qué más da que ven? Es que va a ser siempre. Es que nadie de afuera puede entrar ahí. Con los requisitos. Bueno, no, a veces pueden entrar, a veces sí pueden, a veces pueden entrar. No, hombre, que tampoco es endogámica 100%, no, hombre, pero bueno, favores debidos siempre va a haber, entonces habrá quien, pues si yo te ayude a ti, tú me ayudarás a mí, pero yo creo que para mí, mucho más importante que la endogamia, es que yo creo que tendría que haber una ley en donde el ser un buen docente, es que ahora ser un buen docente te miran mal. Porque dicen, mira, tú este tonto / tonta, mira que está perdiendo el tiempo, porque no vale para nada. No vale para nada. Para su carrera. Para su carrera dentro de la universidad. Lo barato sale caro. ¿Se le puede aplicar este término o este dicho a la gratuidad de las matrículas universitarias? Hombre, yo la gratuidad al 100%, salvo en casos muy específicos, yo soy más amiga de una buena política de becas que de pan para todos. Porque lo que es a coste cero uno lo valora menos. No se valora. Y eso pasa siempre. Y voy a poner un ejemplo. Mi hijo trabaja en una empresa una multinacional. Y este año pues se les ha dado por poner clases de pádel gratuitas y había un número limitado. Había que estar atentos, bueno, no sé, pongamos, voy a decir un número que no tienen por ser el censo, 14. Entonces los primeros 14 que se apuntaron son, en todos los días que se dieron clase,
nunca hubo más de 6. Pero, o sea, con lo cual hubo gente que quedó fuera, como es gratuito, porque encima, como es gratuito, tampoco como no nos cuesta, tampoco tenemos el decir, oye, que no voy a ir, no me lo cobres, aunque sea por eso, claro, que no voy a ir, avisa a uno de los que está en lista de espera que vaya él, ni siquiera eso. Y esto yo creo que puede llegar a pasar en la universidad, porque además no estamos en el primer año, pero estos del primer año van a pasar al segundo, pero los del primero empiezan en el primero, es decir, yo no sé quién ha hecho los números, pero desde luego a mí los números me asustan. Más del 85% del presupuesto anual de la universidad depende del poder político regional imperante. ¿Es posible la autonomía universitaria en estas circunstancias? Es muy difícil. No voy a decir que es imposible, porque siempre se puede tener un poquitín, pero es muy difícil. Es muy difícil porque nuestro capítulo 1, que es la nominativa, depende al 100% del Principado. Y nuestra política de inversiones también depende normalmente 100% del Principado, entonces Lo que te queda. Queda muy poquitín para poder moverse, ¿no? Queda muy poco. A lo que mande quien da el dinero. Depende también cómo se lleve el equipo de gobierno de la universidad con el equipo que está en ese momento en el Principado. Yo en su momento, cuando tuve otras responsabilidades, había una buena sintonía y había una cierta libertad de maniobra y de autonomía, eso es cierto. Se inaugura en 2002 el campus de Barredo en Mieres, a 25 kilómetros de Oviedo y 25 kilómetros de Gijón, con capacidad para unos 2.500 alumnos, actualmente 600. Una residencia universitaria de 112 plazas, creo que este año hay 13 ocupadas. ¿Es posible que este campus sea fruto de unas expectativas demasiado altas? Yo creo que sí. Yo creo que se vendió el campus como algo que iba a regenerar esa cuenca minera, y es imposible. Los campus tampoco regeneran, ayudan a regenerar, pero no regeneran por sí mismos. El tener más alumnos o menos alumnos, 600 a 1000, vamos a ver, los alumnos ahora además son seres que se mueven en autobuses. Y entonces salen de su casa, van a la parada, cogen el autobús, llegan al campus, desembarcan en el campus, acaban las clases, suben al autobús y llegan a su casa. ¿Qué beneficio dejan en la ciudad? Absolutamente ninguno. Por lo tanto, tampoco, bueno, puede haber alguno que vaya a tomar un vino, o mejor dicho, un café. Pero sí puede, si hay grupos de investigación, que creo que es lo que ha pasado ahora al marcharse la Escuela de Minas de Independencia a Mieres. Creo que ahí sí se han asentado grupos de investigación buenos, que hay que darles un margen para que empiecen a funcionar. Pero hay grupos de investigación buenos. Eso sí puede regenerar un poco la comarca. Vamos a cambiar de tercio. Nace en Gijón. Cuénteme su entorno familiar. Bueno, pues yo nazco en Gijón. No tiene ninguna connotación, ¿eh? Estamos en Oviedo y simplemente es una realidad. Nazco en Gijón, yo además no tengo es que algo no tengo. Por supuesto, lo sé. Es ningún problema. Yo creo que yo, si dividiese las horas de vida que llevo vividas, la mitad las he de vivir en Gijón y la mitad en Oviedo, por lo tanto, yo me siento gijonesa de nacimiento, pero carballona también en una parte. Yo nazco en Gijón en el seno de una familia. Mi padre era uno de los hermanos de Litografía Viña, de un padre trabajador, de una madre ama de casa, de una abuela de la que me siento muy orgullosa, que era una gran negociante, que a lo mejor otra persona no lo diría, pero mi abuela era carnicera, tenía una carnicería en el Mercado del Sur. Y yo, bueno, pues soy la primera nieta, la primera hija, y hasta que llega mi hermano, la primera de todo, ¿no? Yo me crié en un ambiente familiar maravilloso.
y tuve los mejores padres que se pueden tener. ¿Y la infancia y adolescencia? Hombre, como todo, la adolescencia también tuve mis más y mis menos, porque cuando uno llega a determinadas edades, pues, bueno, sobre todo mi madre, que en esto era mucho más meticulosa, pues a veces no estábamos de acuerdo, pero bueno, nunca llegó la sangre al río, nunca. Las escapadas, tenemos el jardín, tenemos el Hombre, oasis, yo me he escapado a todos los lados, y si algo he tenido siempre es que yo a mi hijo, yo tengo un hijo, nada más, a mi hijo nunca le puse hora de entrada en casa, porque a mí lo de las 10 de la noche me generó un trauma, porque era bajar del jardín corriendo para llegar a las 10 de la noche. Señor mío, que lo que se hace, yo siempre le decía a mi padre, pero papá, si lo que hago a las 10 de la noche lo puedo hacer a las 5 de la tarde. La canción de Serrata, que era famosa. Pero canción. no había manera de que lo entendieran. O engañar esas llamadas de teléfono bajo con no sé quién. Exacto, no sé pero que era peligrosísimo, porque bajábamos 500.000 en un coche y algunos conductores en unas condiciones que hoy en día no podrían conducir. ¿Qué le impulsa a estudiar ingeniero de minas? Yo estudié ingeniero de minas por descarte. Yo quería ser ingeniero de telecomunicaciones. No sé por qué. Porque a veces lo pienso y no sé por qué. No sé, me debía de sonar bien. Fui siempre una buena estudiante, pero yo fui una buena estudiante de colegio monjas. Y en el colegio monjas, salvo el último curso que lo hice en el instituto, en el colegio monjas, ¿para qué te educaban? Para ser una buena ama de casa o como mucho para estudiar historia, geografía, arte, y derecho ya era magisterio, derecho ya era de alto standing. Bueno, entro en el instituto, hago COU en el instituto, ahí decido que quiero hacer teleco, no sé por qué, me debía de sonar bien, pero en mi época, primero era común en todas las ingenierías. Entonces yo decidí hacer primero aquí en Minas, porque lo teníamos a casa. Mis padres me entendieron, cosa que era muy importante, porque yo tengo que comentar, porque ahora la gente piensa que estudiar es muy fácil. Yo tenía compañeros y amigos de pandilla que le decían a mi padre, ¿usted cómo le deja hacer ingeniero de minas? Si eso no es una carrera de una mujer. Y yo tenía un padre que decía, ella hará lo que quiera hacer. Bueno, creo que era un adelantado a su época, ¿no? Y que confiaba mucho en mí. Entonces, bueno, una vez que empecé minas, una vez que ya me hice con la escuela, una vez que aprobé primero, ¿para qué voy a ir a cambiar? A otro sitio. No, que esto ya lo tengo controlado, dominado y ya lo manejo. Sitio conocido. Y me quedé. Y hace doctorado. Sí, hice el doctorado. Una cosa muy rara, ¿en qué era? Eran acristalamientos. Eran los acristalamientos de los edificios. Eran placas de acristalamiento. Una cosa muy rara, ¿no? El muro cortina en España era poco conocido. Era muy poco conocido, ¿no? Era muy poco conocido el muro cortina. Yo acabé la carrera y entré en la propia Escuela de Minas, en lo que entonces era el Departamento de Matemáticas. Ahí empezaban y había ordenadores, ya empezaba a ver los primeros programas que hacían cálculos de estructuras. Había tarjetas que había todo eso. Y ya había los primeros que ya necesitaban tarjetas. Entonces yo aprendí métodos numéricos y luego fue cuando salté a industriales, al mundo de las estructuras, y entonces hice la tesis doctoral utilizando lo que había aprendido, lo que me habían enseñado. Porque además aquí quiero yo hacer una reivindicación. Quizás haya gente que nos esté escuchando y que todavía se acuerde. Hubo un catedrático en la Escuela de Minas muy conocido. Cuya letra empezaba por C. Exactamente, don Carlos Conde. Bueno, pues esa es la persona a la que yo adoro y la que me abrió la puerta. Luego, tan malo no sería. Yo no lo he nombrado, Pero bueno, cuando la gente cuenta historias, sí es cierto, todas las historias que cuentan, pero para mí fue la persona que me abrió la puerta y jamás se me olvidará. Carrera cursada mayoritariamente por hombres. ¿Cómo ha ido evolucionando la ingeniería a lo largo de todos estos años? Mira, a medida que fuimos, yo acabé la carrera,
entré de profesora primero en la Escuela de Minas. Eso ya lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo fue evolucionando? Pues, llegó un momento en que yo creo que evolucionaba 50-50, es decir, fue creciendo la presencia de la mujer y porque cuando yo... De ese 14.700 que me decía. Exactamente, o sea, es que se da la circunstancia de que todos los ingenieros de minas que estudiaron cuando yo, o sea, que coincidimos en la escuela, saben cómo me llamo y mis dos apellidos. Sin embargo, yo no me conozco un solo nombre ni un solo apellido. Hombre, de 14 que eran. Claro, es que era mucho más fácil. Pero además es que no solamente es que no me lo conozca, es que no me suenan sus caras cuando se me ponen delante, ¿no? ¿Por qué? Porque eran muchos. Yo solo me acuerdo de, bueno, pues uno de los compañeros que estaba es alguien que conoce el público, que es Javier Fernández, el que fue presidente del Principado, ¿no? Él estaba estudiando la carrera, él es mayor que yo, pero estaba estudiando la carrera. Me acuerdo de él y de 4 más, los demás. ¿Y por qué me acuerdo de él? Porque, hombre, dentro de la Escuela de Minas era de lo que más se dejaba ver, porque era un hombre atractivo. Su vida, una vez acabada la carrera. Bueno, vamos a ver. Yo durante la carrera, para poder aprobar algunas asignaturas de primero de la Escuela de Minas, por narices tenías que apuntarte a una academia, porque aquí no había manera de aprobarlo. Hombre, eso lo sabemos todos. O sea, no íbamos a clase, pero íbamos a la academia. A la academia, porque si no, no había nada. La academia que aprobaba. De los 5 aprobados, 4 eran de la academia, misteriosamente. Bueno, pues entonces yo empecé a ir a esa academia y al segundo año de ir a la academia, uno de los profesores de la academia tiene que ir a hacer la mili y me contratan a mí. Y ahí se me despertó la vena de la docencia. Yo estaba estudiando ingeniería de minas, pero no pensaba para nada ser docente, no lo pensaba. Pero ahí empezó a gustarme y de ahí fue cuando ya derivé hacia la docencia. Si no me llego a haber metido en la academia, pues estaría en otro sitio. Sí, sí, ha cambiado el tercio para dar clase de repente de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Hasta llegar a profesora titular de mecánica, de medios continuos y teoría teoría de las estructuras en la Escuela de Ingenieros, ¿por qué etapas se pasa? ¿O por qué etapas ha pasado usted? Bueno, yo primero pasé siendo becaria. Becaria. Becaria de Carlos Conde. Después pasé por ya no existe ese tipo de contratos, pero eran unos contratos de que se llama profesor encargado de curso. Y estuve un par de años con ese contrato. Fue cuando empecé a estudiar lo que luego me sirvió para hacer mi tesis doctoral, pero yo veía que en el sitio donde estaba no había tantas ideas como para tanta gente como estábamos haciendo la tesis doctoral, y bueno, a través de un amigo derivé hacia la Escuela de Industriales, me puse en contacto con un profesor de la Escuela de Industriales y empecé a hacer la tesis doctoral con él. En ese momento salió en la Escuela de Industriales, había una plaza de menor categoría que la que yo tenía, pero a veces hay que perder para ganar. Dejé la que tenía y cogí la pequeña. 2 meses, porque a los 2 meses conseguí volver a quedar en mejores condiciones, pero bueno. Y bueno, después ya hice, con eso hice la tesis doctoral, defendí la tesis doctoral y después ya saqué la plaza. La universidad como laboratorio de ideas, en su doble dimensión, la técnica y la moral, ¿se cae en el error de formar profesionales más que formar personas? Hombre, yo creo que no deberíamos de caer, pero probablemente caigamos. Yo hago siempre lo posible para no caer, porque yo creo que tengo que formar profesionales, pero también personas. Porque si no formo personas, malos profesionales van a ser. Y sobre todo lo que hay que formar o lo que hay que conseguir que el alumno tenga es sentido común. Sin el sentido común no va a salir un ingeniero. El problema es que están saliendo sin sentido común, O sea, a mí me preocupa un poco el nivel
que tienen ahora mismo los ingenieros. Yo no lo voy a ver porque yo estoy segura que me voy a morir antes. Menor que el de antes. Muchísimo menos, muchísimo menos. Yo de los exámenes que he puesto desde... Llevo dando clase de la misma asignatura pues desde el 89, desde 1989 hasta el día de hoy. Yo un examen que ponía en 1989 ahora mismo puntuaría negativo. Yo a mí me dicen compañeros catedráticos en arquitectura exactamente igual. Claro. Éramos 300 que nos presentábamos, aprobaban ese examen 5, 6, 7, 8 personas y era un nivelazo de examen. Hoy un examen lo aprueba el 80% del alumnado y no son más listos. No, pues tampoco a mí nunca nadie me ha obligado a que tenga que conseguir un aprobado, o sea, un número de aprobados, eso tampoco, ¿eh? Nunca nadie me ha llamado y me ha dicho, oye, tienes que aprobar el 50%. No, pero es que... Ay, es que con los mimbres que llegan es muy difícil hacer textos, ¿eh? Pero la culpa no la tienen los alumnos. No es culpa de los alumnos, es culpa del sistema. Porque cuando todo se reproduce y es la misma circunstancia en todos los alumnos, el problema no es de ellos. El problema es de cómo nos los hacen llegar. La base del sistema educativo. La base del sistema educativo. ¿Cuál es el papel de la universidad en la sociedad actual? Eso sí que es difícil, porque yo creo que la universidad se tendría que acercar más a la sociedad, que tendría que imbricarse más en la sociedad, que tendríamos, vamos a ver, que los profesores de universidad no somos ni más listos, ni más tontos, ni más nada, somos personas como el resto de los que caminan por las calles de Oviedo y de Gijón, y que deberíamos ayudar a la gente, y que nos deberíamos hacer no como seres especiales, sino como cualquier otro. Es decir, para mí todo el mundo es importante, y todo el mundo tiene una tarea en esta vida. Y los profesores universitarios tendríamos que ayudar a la sociedad a crecer, y no sé hasta qué punto lo estamos ayudando. ¿Cree usted que la universidad está fuera del debate público? En estos momentos creo que sí. Es que yo no veo a la universidad en ningún debate. No sé por qué, pero yo no lo veo. No, estamos hablando del futuro de Asturias, estamos hablando de algo tan elemental como formar las necesidades de una autonomía, es ajena totalmente, son dos caminos... Sí, si uno mira las noticias diariamente y mira todos los problemas y mira... Para nada, no se menciona eso, perdón, ni a nivel autonómico ni a nivel estatal. Porque sí, yo creo que la educación, independientemente de que, bueno, luego podría tener su connotación a nivel autonómico, tendría que ser un gran pacto de Estado. Y mientras no sea un gran pacto de Estado, no iremos hacia adelante. La Universidad Antonio Nebrija en Avilés, la Europea en Gijón, ya con solicitudes de implantación en tramitación, o la Universidad Alfonso X el Sabio, se habla posiblemente en el Calatrava. ¿Las ve factibles? Yo veo factible la Universidad Europea, porque es la única que viene como universidad. Esa es otra historia, ¿no? Es la única que viene como universidad. La Universidad Europea tiene Universidad Europea en distintos sitios. La Universidad de Nebrija vendría como centro adscrito a la Universidad de Nebrija de Madrid, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, que no tienes la autonomía, no eres una universidad autónoma, dependes de Madrid. Es como aquí tenemos, espera a ver, ¿cómo se llama? La Escuela de Magisterio Padre Oso. Sí. Ese es un centro adscrito a la Universidad de Oviedo. Es un privado, es privado. Si ya lo tenemos, lo privado aquí. Pero es centro adscrito. Necesita que la Universidad de Oviedo le dé permiso a los profesores para que den clase, necesita pasar una serie de requerimientos. Lo mismo va a pasar con un centro adscrito que sea de la Universidad de Nebrija. Yo lo que no sé es exactamente cómo está Alfonso X, porque si se habla de lo que se habla, pero yo es que no lo he visto sustanciado, mientras que la Nebrija la semana pasada estuvo dando un curso de coleccionistas y galeristas en Avilés. O sea que ya empieza a funcionar.
Ya hay un pequeño embrión y dentro de un año ese curso, que además es un curso que algo bueno tiene que tener todo en esta vida y hay que ver la parte positiva, es un curso que hasta ahora se daba en la Universidad Menéndez Pelayo. Bueno, pues si ahora se da en Avilés, pues bendito sea. ¿Llegó al vicerrectorado por casualidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo estaba en el segundo escalón del vicerrectorado, ahí no llegué por casualidad, ahí creo que llegué porque, bueno, entre otras cosas porque una era mujer, ¿no? Y porque yo había ayudado mucho y había trabajado mucho en campaña, pero llegué al vicerrectorado un poco de rebote, porque el vicerrector que estaba en ese momento dimitió y el rector consideró que yo era la persona que más sabía de ese vicerrectorado. A él le quedaban, ni siquiera llegaba un año para presentarse a la reelección y consideraba que yo era la persona que mejor le podía ayudar a conseguir lo que luego realmente consiguió, que fue la reelección. Sindicalista y de comisiones obreras. Sí, por eso tiene su explicación. Por eso que me extrañaba. Yo soy sindicalista, bueno, y ejercí como sindicalista y pertenezco al Sindicato de Comisiones Obreras después de dejar el vicerrectorado. Yo vi en aquel momento cómo trabajaba Comisiones Obreras y cómo trabajaban otros sindicatos. Y a mí lo que me gusta es cómo trabaja la gente. Las siglas me traen sin cuidado. A mí me gustaba cómo trabajaba Comisiones Obreras y por eso me hice afiliada a Comisiones Obreras, y una vez que lo hice después de haber dejado todos los cargos académicos, y bueno, ellos en su momento consideraban que yo podía ser un tirón en las listas porque bueno, era conocida, me ofrecieron, a mí como me da la marcha, no lo voy a negar, y me gusta, y además bueno, yo tenía un privilegio, yo había estado del otro lado de la mesa, con lo cual sabes negociar bastante mejor porque sabes lo que está pensando el del frente, y me hice. Y tuve su época, sigo perteneciendo a Comisiones Obreras, aunque en el cargo que estoy actualmente, lógicamente, no puedo ejercer el sindicalismo. Le ha tentado la política ya tiempo atrás, y más recientemente aparecía su nombre en la prensa diaria, como en las primarias del PSOE de Gijón, como futurible a la alcaldía de la ciudad. Bueno, eso es cierto, apareció mi nombre y sí es cierto, no lo voy a negar que sí me hicieron la pregunta. Bueno, ellos estaban barajando distintas personas y a mí me hicieron la pregunta de si estaría interesada, y yo no voy a negar, yo les dije que sí, porque yo ser alcaldesa de mi ciudad creo que no hay mayor honor que puede tener una persona. Ahora también tengo que decir una cosa, gracias a Dios que no me escogieron. Claro, le iba a decir, dada la actual crisis del Partido Socialista Obrero Español, ¿qué hubiera hecho de haber asumido esa responsabilidad, conociéndola como la conozco? Yo creo que no estaría ya. Hermanos Viñamori y Litografía Viña. Llegó a ser un referente regional en la estampación artística. Nos relata esta bonita historia desde su inicio. Mira, esto es muy bonito. Esto es muy bonito porque esto empezó con mi abuelo. Con mi abuelo y el hermano de mi abuelo. El apellido de mi abuelo no es Mori, es Moré. Derivado a Mori. Y entonces eran dos hermanos, que mi abuelo quedó en Gijón y su hermano se marchó a Barcelona y montaron también otra litografía en Barcelona. La litografía de Barcelona fue un puntazo, se hicieron millonarios, pero millonarios, porque hicieron todas las cartillas de racionamiento después de la Guerra Civil, es decir que bueno, la de Gijón era bastante más modesta. Trabajaba mi abuelo, luego trabajaba mi tío mayor, luego el mediano y por último mi padre, porque eran 14 hermanos y mi padre era el último. Había para muchos trabajos. Bueno, a mayores llegaron 7, ¿no? Pero hombres había 3.
que fueron los 3 que se quedaron. Yo he visto a mi padre trabajar toda la vida, toda su vida. Mi padre era feliz. Cuando había trabajo, podía ir a trabajar sábados y domingos. Eso significaba que había mucho trabajo y eso significaba que era bueno para la empresa. Eso es ser un autónomo. Cuando ahora la gente dice y habla de los autónomos, yo a mucha gente les digo que yo hasta que no tuve 26 años, yo no tuve seguridad social, porque yo era hija de autónomo. Y hasta que no empecé a trabajar por cuenta propia, yo no la tuve. Yo tenía la seguridad, el seguro privado que pagaba mi padre. Y aunque ya mi padre como autónomo había podido pasar a la seguridad social, yo ya era mayor de edad y mi hermano y yo no pudimos pasar hasta que no empezamos a trabajar. Esto que todo el mundo ve tan fácil ahora y que habla de la seguridad social, pues yo todavía vivo, por lo tanto tan vieja no soy. Tiro más a ser vieja como el hilo negro, pero no soy tanto. Y yo no tuve seguridad social. ¿Y cómo evolucionó la empresa? Pues ellos fueron evolucionando, fueron mejorando, empezaron en un sitio muy pequeño en la carretera a la costa. Cuando mi abuelo se iba ya a jubilar y lo iban a coger los 3 hermanos, pasaron a una nave que está justo, o que estaba justo enfrente de los astilleros de constructora gijonesa o la antigua Juliana, para el que conozca Gijón, al lado del Santolaya, y al lado una carbonería que había allí pegada, es que antes había carbonerías, y montaron una nueva empresa, montaron nuevas técnicas. Eso fue más o menos pues cuando yo tendría 6-7 años. Mi padre pasó 6 meses en Barcelona en la litografía de los primos, aprendiendo esas nuevas técnicas, y eso les permitió llegar hasta que mi padre se jubiló con 70 años, que fue el último. ¿Por qué la litografía no llegó adelante? Porque yo creo que mi padre hace ya muchos años que dio una entrevista que en algo me tengo que parecer a él, y a veces me meto en charcos, y él se metió en un charco cuando dijo ahora imprime cualquiera, pero es que tiene su parte de verdad. Es decir, es muy fácil ahora, todos tenemos programas en el ordenador, todos tenemos impresoras, todos tenemos... Entonces, lo que es la imprenta como tal desaparece. Y sobre todo porque mi padre para eso era... tenía algo de don de dibujo, pero era mi tío y mi abuelo los que tenían el don del dibujo. Y las etiquetas se dibujaban, pero hay que darse cuenta que al usar la técnica de estampación se dibujan al revés. Y entonces eran verdaderas obras de arte. Un arte. Era un arte, ¿no? Yo ahora veo etiquetas y digo, esto lo hace cualquiera. De mis 3 tíos, uno no tuvo hijos, otro tuvo una hija que no quiso seguir, mi hermano y yo, los 2 decidimos emprender caminos distintos. Pues lógicamente. Y cuando mi padre se jubiló, pues la empresa se cerró. Pero, ¿cómo es la nueva vida de Litografía Viña precisamente a partir del 2013? Vamos a ver, el Ayuntamiento de Gijón compró parte de las piedras litográficas y de las máquinas que se utilizaban, y generó un espacio que se llama Litografía Viña, pero que, y aquí yo creo que desde... Vamos a ver, no sé los años que lleva Morillón, lleva 2 años, 4 que estuvo Ana, 6 y luego Morillón, pues lleva como 8 años o 10 prácticamente cerrado, y cogiendo polvo. No hay... No es ese centro de arte contemporáneo no lo es. No lo es, no sé por qué, porque al fin y al cabo ellos son los dueños. Porque lo había cogido una empresa también, sí, como era la productora, ¿no? Exactamente, lo último que lo hizo, y Marta Fermín lo llevaba. ¿Y quién? Y Griselda Coro. Pero eso a nosotros nos invitaron a la inauguración, fuimos a la inauguración y luego nunca más supimos absolutamente nada. Entonces, sí, yo no sé... A mí no me suena. No está funcionando. Estoy metido en el mundo un poco del arte y no me suena. No está funcionando.
Quizás de esa historia familiar le viene usted la afición a coleccionista de arte, porque usted es coleccionista de arte. Yo soy coleccionista de arte contemporáneo. Bueno, ya empiezo a ser una mediana coleccionista, ¿no? Empecé siendo muy pequeñita, pero voy poco a poco cogiendo un poco de músculo en esto del coleccionismo. No fue por eso, fue por algo mucho más simple. Vamos a ver, yo tengo un hijo. Uno que quiere dejar algo para que sus hijos les recuerden. Lo mismo que a mí mis padres me dejaron algo para que yo los tenga siempre conmigo, ¿no? A mí me gustan las joyas, me gustaban las joyas, pero yo pensé, A un chico las joyas no le gustan. Y la pareja que pueda tener el chico tampoco lo va a apreciar. Tampoco lo va a apreciar, ¿no? Entonces, yo ya había empezado a dar clases de dibujo, yo voy a dibujo, yo voy a pintura, y yo empecé, y dije, ¿y si empiezo a comprar algún cuadro? Porque yo empecé diciendo, bueno, pues si compro algún cuadro y el cuadro es curiosín, bueno, pues aunque mi nuera no le guste mucho, como tiene valor, pues igual se lo lleva para casa y lo cuelga allí, y entonces mi hijo siempre tendrá un recuerdo. Ese fue el inicio de la colección. Otra cosa es que luego a mí el arte contemporáneo me fascina, y de 2 o 3 cuadros, que era lo que yo pensaba, pues bueno, procrearon y siguen procreando. Y ahora lo que pretendo es darle nombre a la colección. Y entonces mi idea es que la colección se llame Litografía. Ah, qué bonito, qué bonito. Porque es como volver atrás. Pero desde 2022, defensora universitaria, ¿qué o quién le anima a meterse en este fregado y en esas elecciones? Es que yo soy un poco la patrona de los imposibles. A mí siempre me gustan los retos. Y yo, bueno, entra un nuevo rector, Ignacio Villaverde, nombra su equipo, lógicamente. Yo estoy en la campaña de Ignacio Villaverde, pero para nada en primera fila. Yo la primera fila ya la había abandonado. Yo no quería, vicerrectora ya había sido y no quería volver a serlo. Pero bueno, de repente veo que va a haber esas elecciones y a mí me pica el gusanillo y digo, bueno, yo creo que puedo hacer algo. También es cierto que ya había sido sindicalista unos años y algo ya me había picado el ayudar a los demás. Bueno, se manda más de sindicalista que de defensora. Pero bueno, y entonces me metí ahí. ¿En qué consiste ese trabajo? Consiste fundamentalmente en escuchar. Porque la gente lo que necesita sobre todo es ser escuchada. Una vez que escuchas, el 80% de los problemas se solucionan, porque no nos escuchamos, porque todos tenemos prisa, porque nadie escucha a nadie. Y hay gente que se encuentra muy sola, y yo lo único que hago es escuchar e intentar ese problema que tiene, que a veces es una tontería y que se soluciona. Hay veces que es imposible, no se puede solucionar, pero hay veces que es muy fácil de solucionar. Pero si la gente lo dice, pero si la gente se queda y se mete dentro y le empieza a hacer bola y entonces se deprime y se me va para la baja, es muy difícil. O sea que me está diciendo que eso de evitar la confrontación y buscar la mediación, el secreto es el escuchar. Para mí sí. Es dejar que la gente hable. Los universitarios reacios a acudir a la defensora para solucionar sus problemas. ¿Es cierto? Hombre, tampoco es que tengamos tantos, pero sí es cierto que cada año son menos reacios, porque el número de casos que yo atiendo, y sobre todo este último año, se ha incrementado muchísimo. Muchísimo, no tenemos muchos problemas, tampoco hay que verlo, pero frente al año pasado, yo en número de casos estoy en este momento por encima de los casos que llevaba en octubre del año pasado, es decir, que se acercan más porque creen más en la defensoría. Yo creo que la gente confía en mí y que sabe, porque la gente dice, tú vete a Isabel,
que si Isabel no te lo arregla, ya no te lo arregla nadie, Algún santo. porque soy muy peleona. El caso Botín, ¿se podría definir como una injusticia? Yo no lo sé. Yo no lo sé. No lo sé porque a mí me faltan datos. Es que a mí me faltan muchos datos. Muchos datos. Yo, vamos a ver, otro jardín. Vamos al segundo jardín. Yo era vicerrectora de infraestructuras cuando el bioterio, el que se llama actualmente bioterio, que antes se llamaba animalario, Sí. El nombre de bioterio es mío. Bueno, no es mío, Eso ya, existía, pero es que da menos miedo que Hombre, animalario. animalario es un nombre un poco animal. Eso, y entonces para que la gente de los alrededores se sintiese como más a gusto, más cómodo, pues dices bioterio y suena mejor. No sabes muy bien lo que es y ya está. Y ya está, porque no sabes muy bien. Entonces yo era vicerrectora. Los ratones de Carlos López Otín valían una millonada. Mientras estuvimos haciendo el bioterio, aquellos ratones estuvieron en una especie de contenedores que tenían que estar en unas condiciones de temperatura, de humedad. Bueno, a mí hubo momentos que me apetecía tejerles toquillas a los ratones, porque siempre tenían frío o siempre tenían calor. Es que era agobiante, era agobiante. Entonces, yo no puedo entender cómo se pudieron morir los ratones, y eso no fue un titular de prensa hasta unos meses después. Es que no, yo a mí sigo así, porque a mí no me dejaban vivir por los puñeteros ratones. Entonces, a mí me faltan datos. Carlos López Otín creo que es un gran científico. Para mí y conmigo ha sido siempre una gran persona, pero a mí me faltan datos. ¿Es usted mujer de medio rural o de ciudad? No, yo de ¿De ciudad. interior o de costa? Yo de costa y de acera. De costa y de acera. O sea, yo necesito salir y tener la acera. Acera y no prado. No, Prado, exactamente. Aire de mar y no de montaña. Exacto. ¿Prefiere soledad o compañía? Prefiero la soledad acompañada. ¿Un presidente para España? Si pudiera volver, Adolfo Suárez. ¿Un presidente para el Principado? Si pudiera volver, Tini Areces. ¿Un alcalde para la ciudad de Oviedo? Ahí lo tengo más difícil. Lo más difícil porque conozco menos los alcaldes. Pero yo pondría a Juan Ramón Secades. Pero nunca fue alcalde de la No. ciudad. ¿Y pero por qué? Perfecto, perfecto. ¿Y para la ciudad de Gijón? Yo. Perfecto. ¿Un rector para la universidad? Juan Vázquez. Elija libros, cine, televisión o espectáculos en directo. Espectáculos en directo. Profesora, vicerrectora, sindicalista, defensora de la universidad, investigadora, coleccionista de arte, etcétera, etcétera. ¿Con qué se quedaría y por qué? Ahora mismo, con la Defensoría y con ser coleccionista de arte. ¿Qué significa para usted el amor? Lo que me movió durante muchos años de mi vida y lo que me falta desde hace año y medio. ¿Y la amistad? Fundamental en la vida, sobre todo la amistad verdadera. Y yo creo que sí tengo amigos y amigas verdaderos y son los que te ayudan a sostenerte. ¿Cuál es la mejor lección que alguien le ha dado? Yo la mejor lección que he recibido ha sido de mis padres, de todo lo que hicieron para que yo llegase a donde estoy. Yo no sería yo si mis padres no me hubiesen apoyado tanto. Y sin el sacrificio de ellos. Y sin que se hubiesen sacrificado tanto. Entonces, mi lección de vida son ellos. ¿A qué dedica su tiempo libre? Aunque ya algo lo ha insinuado. Mi tiempo libre lo dedico a pintar. Fundamentalmente a pintar, a dibujar, a hacer grafito, pincel seco, bueno, si alguien entiende de estas cosas, acuarela,
a eso y a cuidar a una perrita pequeña que tengo. Preciosa. Que es, bueno, pues es mi compañía. Un lugar. La iglesia donde me casé, la abadía de Cenero. Preciosa, además. Muy bonita. Es la iglesia donde yo me casé, es la iglesia donde se bautizó mi hijo. Es algo muy importante en mi vida. ¿Un libro? Los pilares de la tierra. Quizás es uno de los libros que más me impactó. ¿Quién ha dejado huella en su vida? Aparte de sus padres. Bueno, en mi vida han dejado huella fundamentalmente dos personas. Una positivamente y otra negativamente. ¿Se puede hablar de las dos? Sí, sí, por supuesto. Positivamente, Carlos Conde. Me enseñó mucho. Negativamente, no voy a dar el nombre, pero es un catedrático que fue el siguiente que tuve. No quiero entrar en que me amargó la vida por ser madre. Duro. Y entonces, yo siempre digo a la gente, si se acuerda de la ropa que llevaba el día que dijo a su jefe que iba a ser madre. Nadie se acuerda. Yo sé perfectamente qué falda llevaba, qué blusa llevaba, qué zapatos llevaba, qué cinturón llevaba el día que le dije que estaba embarazada. Para terminar, la pregunta que siempre hago. ¿Qué le gustaría hacer que no haya hecho? Yo creo que lo he hecho todo. Todo lo que, mucho más de lo que yo pensaba que podía hacer. ¿Qué me gustaría hacer? Bueno, sí, pero eso es imposible, ¿no? Gobernar mi ciudad. Pues, Isabel, hemos pasado un rato muy entretenido, por lo menos yo lo he pasado, espero que los telespectadores lo hayan pasado exactamente igual, y darle una vez más las gracias por haber accedido a estar aquí con todos nosotros. Gracias a ti, Felipe. Y a todos ustedes, emplazarlos en este su programa en primera persona, un viernes más. Muy buenas noches.